Estimados seguidores, inversores, público en general, bienvenidos al análisis de previsión semanal en divisas que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito, su director, cuando son las 7 horas y 56 minutos del horario internacional GMT del día de hoy, sábado 4 de febrero de 2017, voy a realizar el análisis de previsión para la semana que viene, del 6 al 10 de febrero. Bueno, como todos los fines de semana, desde Forex Índices estamos para realizar este análisis de previsión semanal con la intención de que le puedan ayudar a tomar decisiones la semana que viene. Vamos a iniciar, como siempre, la andadura con la cotización del euro dólar. Comentaremos lo que ha sucedido en esta semana que hemos terminado, qué eventos y acontecimientos y datos macroeconómicos nos encontraremos la semana que viene y le iremos realizando las lecturas correspondientes a cada par de divisas y también le colocaremos los niveles más importantes que se van a encontrar las cotizaciones cada día de semana. Como siempre, les invito a que visiten nuestro espacio educativo en Forex Índices, nuestra página web, las redes sociales, también nuestro blog, en definitiva. Ahí en Forex Índices estamos para atenderles y si necesitan alguna cuestión personal en materia educativa, simplemente tienen que ponerse en contacto con nosotros. 27 años de experiencia están a su disposición. Bien, vamos con la cotización del euro dólar y vamos a ver qué es lo que nos ha presentado la cotización del par en esta semana que ya hemos cerrado en el día de ayer, viernes. El movimiento técnico sigue siendo perfecto en la cotización del euro dólar. Primero le proporciona la ayuda, le evita de caídas de largo y muy largo plazo la directriz alcista de larguísimo plazo que nos viene desde 1985. Después, en segunda instancia, el precio de apertura anual le concede la ayuda y con un retroceso en firme, el 1,0470 es quien realmente impulsa al alza a la cotización. Nos la eleva por primera vez en este año 2017 por encima del refugio histórico de muy largo plazo que le proporciona las ayudas correspondientes el día 19 de enero y las reitera con su radio de influencia el día 30 de enero. Este impulso alcista técnicamente nos envía a la cotización por encima del 1,0733, nivel intraanual que en última instancia y en esta semana de forma reiterada, como podemos ver en la imagen, ha sido la clave técnica para no dejar caer a la cotización del par. La cotización del euro dólar, como vemos, nos ha cerrado en su precio de apertura mensual de este año, de este mes de febrero. 1,0794, como vemos en la sesión americana del viernes día 3 de febrero, lo único que ha hecho ha sido frenarse, ¿no? Totalmente en seco en el precio de apertura mensual de febrero, que como comento va a ser clave, determinante en el inicio de semana. 1,0794. Quédense con él porque la imagen lo dice todo, le frena el paso y para que pueda progresar al alza la cotización del euro dólar tiene que abrirle la puerta el precio de apertura mensual. Por la parte de abajo solamente cederá terreno la semana que viene si consigue colocarse por debajo de la pieza vital del 1,0733. Solamente así alimentará presiones bajistas para la semana que viene la cotización del euro dólar. Termina con rendimiento positivo la semana, recordemos, arrancó el día 29 de enero en el nivel del 1,0717. Si nos fijamos en la imagen, en última instancia lo que le ha dado el apoyo firme ha sido el precio de apertura semanal en el 1,0717, como podemos ver en la imagen en la jornada del viernes día 3 de febrero. Bueno, pues consigue unas ganancias moderadas de un 0,67% en términos intrasemanales. Desde el precio de apertura mensual, pues bueno, prácticamente pérdidas insignificantes de un 0,06%, manifiesta la cotización y también recordemos que mantiene tono positivo desde su precio de apertura anual, desde el 1,0523 avanza un 2,57%, teniendo en cuenta que llevamos solamente un mes de negociación, son ganancias ya de carácter moderado. Bien,
Nos trasladamos a las temporalidades superiores, temporalidad trimestral, mensual, como siempre, para ver la salud de la cotización en las corrientes generales para luego nos ayuden a tomar decisiones en las corrientes más pequeñas. Recuerden que el concepto de análisis técnico se basa en la tendencia y para ello tenemos que conocer cuáles son las tendencias mayores de temporalidades superiores. Le vamos a dar, antes que nada, un repaso al calendario macroeconómico para la semana que viene, un calendario macroeconómico muy flojito. El lunes realmente no tenemos ningún dato macroeconómico de calado. En la sesión del martes, en horarios de sesión asiática, vamos a tener la decisión de tipos de interés por parte del RBA australiano. A las 3:30 GMT está en el 1,5% la tasa de interés. Parece que el consenso del mercado no tiene descontado ningún giro, pero como siempre habrá que tener precaución en esos horarios con los cruces del dólar australiano. En la sesión del miércoles le llega el turno al banco neozelandés, nacional neozelandés, como vemos en horarios de sesión americana ya avanzada, decisión de tipos de interés a las 20:00 GMT. De la sesión del miércoles no destacamos nada más, de la del jueves, la tasa de desempleo desde Suiza a las 6:45 GMT en el 3,3% está, tampoco se espera ninguna variación, pero atentos a los cruces con el franco suizo en horarios de sesión europea, en horarios de apertura europea en la jornada del jueves. Y el viernes cerramos con el comunicado del RBA sobre política monetaria 0,30 GMT y reunión económica de la Unión Europea. A las 6:00 GMT comenzará esa reunión en Europa. Cerramos la semana con los datos de empleo desde Canadá, 13:30 GMT. Bien, vamos a los aspectos técnicos más importantes de la cotización del euro dólar. Recordemos que esta semana tuvimos la reunión de la Reserva Federal sin cambios. La tasa de interés sigue en el 0,75%. Parece que con la llegada del nuevo inquilino de la Casa Blanca, el señor Trump, de momento la Fed prefiere esperar hasta ver cómo reacciona la economía americana sin cambios y la cotización de el euro dólar, como vemos, pues ha acabado en positivo la semana. Desde un punto de vista técnico, en temporalidad trimestral sigue siendo clave y determinante la directriz alcista que nos viene desde 1985. 2 trimestres consecutivos proporcionándole la ayuda y evitándole decaídas. Mientras no ceda esta directriz, las presiones bajistas de largos y muy largos plazos están cerradas totalmente. Nos debe de llamar el detalle también, nos debe llamar la atención el detalle del 1,0609, que sigue siendo la pieza histórica vital, y refresquemos la memoria que en diciembre del año 2016 consiguió cerrar por debajo del mismo. Atentos, mientras se mantenga por encima del 1,0609 y de la directriz, las caídas abultadas de largo y muy largo plazo están vetadas y cerradas totalmente para la cotización del par. Temporalidad mensual, por si alguna información adicional. Bueno, de temporalidad mensual, la tendencia bajista y la presión bajista de largo plazo sigue en vigor totalmente. El rango estructurado que nos mantiene desde hace ya más de 2 años entre el refugio de muy largo del 1,0609 y por la parte de arriba el refugio de largo del 1,1635 sigue totalmente vivo, y mientras este rango estructurado en movimiento de consolidación ya no se ha roto, no se ha quebrado este rango estructurado delimitado por estas piezas históricas, los movimientos definidos están vetados totalmente. Esta pieza que nos aparece aquí ya en temporalidad mensual, el 1,0857, va a ser clave y determinante. La semana que viene, si consiguiera posicionarse por encima, le alimentaría y le abriría la puerta a presiones alcistas, como veremos a continuación en temporalidades más pequeñas. En definitiva, que la estructura de rango en el largo plazo sigue totalmente viva, sigue vigente, y mientras esta estructura no sea partida, los movimientos definidos de largo plazo están cerrados en la cotización del euro dólar. Temporalidad semanal. De la temporalidad semanal debe de llamarnos la atención que lleva ya 3 semanas consecutivas por encima del 1,0609, sobre todo el apoyo que ha
ha generado esta semana que hemos terminado sobre el mismo, no ha llegado a tocarlo. Su radio de influencia realmente es lo que ha frenado a la cotización a la baja y la ha impulsado al alza técnicamente. El 10857, como ya hemos comentado, es vital, más que nada porque tenemos un rechazo en firme de finales del año 2016 sobre esta pieza histórica. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional. Bien, de temporalidad diaria destacamos que en el mediano plazo la cotización del euro dólar ya tiene una corrección consistente. No tiene un cambio de tendencia, no ha generado un cambio de tendencia sólido, pero sí tiene una corrección bastante consistente, con una formación de rango direccional alcista, encontrando apoyos en la directriz de muy largo plazo, en el refugio de mediano, en el precio de apertura anual de forma reiterada en los principios de este año, y lo que más debe de llamarnos la atención son los golpes que está recibiendo el nivel de congestión histórica de muy largo plazo del 10609 de forma reiterada y no consigue partirlo la cotización. Le impulsa al alza desde un punto de vista técnico y esta pieza, el 10857, va a ser vital para la semana que viene. Le colocamos los principales niveles de resistencia y de soporte para la semana del 6 al 10 de febrero del presente año 2017. Bien, vamos con la colocación de niveles. Como siempre le comentamos, en Forex Índices disponemos de varios servicios gratuitos, además de los servicios de pago. Ustedes pueden disponer de un análisis diario para la negociación intradiaria todos los días a partir de las 6 de la mañana GMT, 7:00 del horario español, en formato de vídeo y en formato de texto. Ustedes lo pueden disfrutar desde primera hora de la sesión asiática de forma gratuita, por supuesto. También disponemos de una sala de trading, también gratuita, que ustedes pueden disfrutar todos los días picando en este icono durante la sesión europea de 8:00 GMT a 13:00 GMT, es decir, de 9:00 del horario español a 14:00 del horario español. Disponen también de una videoteca con 60 vídeos prácticamente educativos, tanto desde un punto de vista macroeconómico y fundamental como desde un punto de vista técnico, también gratuitos, a su disposición. Y todos los días a primera hora de la mañana, a las 7:30 GMT, 8:30 del horario español, pueden acceder a una sala de videoconferencias donde podrán ver, aparte de los cruces de divisas que se analizan en formato de vídeo, podrán ver también índices bursátiles, petróleo, oro, en definitiva, podrán ver un amplio análisis de productos aparte de los principales pares de divisas, picando en este icono de aquí de forma gratuita. Y si necesitan, como comentamos, planes de enseñanza personalizados, planes de negocio de la misma naturaleza, acoplados a su perfil, pídanos información sin compromiso y le enviaremos nuestros temarios y le enviaremos toda la información necesaria. Vamos con la cotización del euro dólar y le colocamos los principales niveles. En el arranque semanal va a ser vital el 10794. Como ya hemos comentado, es el nivel, es la pieza que le ejerce fuerza de resistencia a la cotización del par al finalizar la semana y va a ser claro. 10754, precio de apertura mensual. Consolidando por encima tendría el camino abierto. Resistencia delimitada por un refugio de mediano largo, 10857. Recuerden el último rechazo que tuvo la cotización en el año 2016 a finales del mismo. Consolidando por encima del 10857 tendría el camino libre. Principal resistencia de semana. Refugio de mediano largo plazo, 1.1026, un poquito por encima de la zona psicológica de primer grado del 1.1000. Batida esta pieza, la cotización se va a encontrar con una doble barrera, directriz bajista de mediano plazo y congestión de la misma categoría, en el 1.1135. Para la semana que viene y de momento no le colocamos más piezas.
Por la parte de abajo, si el precio de apertura mensual se le sigue resistiendo en la apertura de la semana que viene, le alimentará presión bajista, la suficiente para probar de nuevo el 10733, que es la pieza vital en el inicio de semana por la parte de abajo. La imagen es nítida, con sus apoyos reiterados en esta semana que hemos terminado. 10733, consolidando por debajo, bueno, el precio de apertura de la semana que viene ya lo podemos tirar a la basura, porque el domingo por la noche tendremos otro nuevo. 10733, abriéndole puerta, le alimentaría presiones bajistas, buscando el principal soporte de semana. 10609, refugio de muy largo plazo, que es la pieza, es el muro que le ha dado la consistencia y el apoyo en los últimos tiempos. 10609, principal soporte de semana. Batido, consolidando con sus patrones correspondientes, alimentaría más presiones bajistas, buscando el precio de apertura anual, 10523, y el precio de apertura anual le abriría la puerta a presiones bajistas más acentuadas hacia el 10470, un poquito más de 300 puntos de la situación actual. Para el negocio en la apertura semanal, muy atentos deben de estar al 10794, precio de apertura mensual, y sobre todo vigilen con lupa por la parte de arriba el 10857 como por la parte de abajo el 10733. Como vemos, esta estructura será vital teniendo como eje central de operaciones el precio de apertura mensual del 10794. Bien, pues terminamos con la cotización del euro dólar y vamos con la cotización del dólar yen. Vamos a ver qué es lo que nos ha ofrecido y la colocación de niveles para la semana que viene. Recuerden que entre los niveles históricos que le estamos ofreciendo y que estamos colocando irán implementados los niveles intradiarios para la negociación del día a día, que como comentamos, pues pueden verlo tanto en formato de vídeo como en directo a través de nuestra sala y a las 7:30 GMT también todos los días. Bueno, vamos con la cotización del dólar yen. Les detallo el orden de aparición. El vídeo tiene 1 hora de duración, 1 hora y cuarto aproximadamente. Hemos visto el euro dólar. Vamos a ver el dólar yen. En tercer lugar, analizaremos el dólar franco suizo, libra dólar, AUD USD y euro yen. De una forma más rápida, dos cruces secundarios, el libra yen y el dólar CAD, y de una forma más rápida analizaremos el crudo Brent, crudo ligero, DAX alemán y oro. Como siempre, mi consejo es que vean el vídeo completo porque aparte de realizar un comentario de mercado y colocar unos niveles, siempre tiene tintes educativos, sobre todo para personas que se estén iniciando en estos mundos y en estos negocios. Les aconsejo que vean el vídeo completo. Bien, vamos con la cotización del dólar yen. Acaba en negativo. La imagen técnica en el inicio de semana es nítida. Quienes siguen nuestros análisis diariamente conocen muy bien esta figura de doble techo, conocida de doble techo, respetando perfectamente los 114.94. Este refugio de mediano largo plazo ha sido la clave de las caídas para la cotización del dólar yen desde un punto de vista técnico, ¿de acuerdo? Evidentemente, desde un punto de vista macroeconómico y fundamental es lo que ha alimentado las caídas realmente, pero desde un punto de vista técnico la clave ha estado en los 114.94 en la salida semanal. Primero le rechaza, le vuelve a rechazar de forma reiterada y ya genera los patrones bajistas desde su precio de apertura semanal. La cotización lo único que hace es luchar y pelear el refugio de largo plazo de los 112.73. No hace otra cosa desde desde principios de este año 2017. Lo lucha y lo pelea en cortos espacios y luego veremos en temporalidades mayores cómo es la clave a seguir para este inicio de año 2017. El dólar yen pierde terreno esta semana y además con fuerza desde su precio de apertura semanal, que lo generó un poquito por debajo de este refugio de mediano largo, exactamente lo generó en los 114.89, ha terminado con unas pérdidas muy abultadas de un 2%. Desde su precio de apertura anual, recordemos también que mantiene terreno negativo, ya pérdidas muy abultadas también, de un 3,79%. Desde el día 1 de febrero
que tuvo el punto de arranque justo en el refugio, pues bueno, prácticamente está en tablas. Vamos a la temporalidad trimestral y vamos a ver el comportamiento. Bueno, el comportamiento de la cotización y en esta temporalidad lo único que mantiene es una ligera corrección de las ganancias abultadas que cosechó la cotización en el cuarto trimestre del año 2016. Genera una corrección ya sustancial, como hemos visto, de casi un 4%. Atentos al detalle porque ya empieza a ser considerable esta corrección de las últimas ganancias del cuarto trimestre del año pasado. Temporalidad mensual. De temporalidad mensual, el detalle más importante y clave sigue siendo por la parte de arriba, le pone el freno el precio de apertura anual, que este año lo genera en los 117,00, y por la parte de abajo, como vemos en la imagen, lleva 3 meses consecutivos golpeando los 112,73 y no tiene capacidad ni fuerza para derribarlo. Es el detalle técnico de largo plazo más importante, sin duda alguna. La consolidación por debajo en largos plazos le imprimiría presiones bajistas y en este año 2017, mientras no recupere su precio de apertura anual, evidentemente nada que pensar de presiones alcistas para la cotización del dólar en 117,00. Temporalidad semanal, por si alguna información adicional. Bueno, pues la información adicional está clara totalmente. Aquí ya nos aparece un refugio de mediano largo en los 114,94 que le cierra la progresión al alza durante 3 semanas consecutivas y por la parte de abajo 3 semanas consecutivas proporcionándole la ayuda el nivel de los 112,73. Detallito es que esta semana nos ha cerrado ligeramente por debajo de esta pieza vital. Solamente la recuperación, los apoyos firmes sobre los 112,73 tendría capacidad de recuperación. Mientras esto no se produzca, lo único que hará la cotización del dólar yen será presionar a la baja. Un vistazo en temporalidad diaria. Bueno, en temporalidad diaria, como podemos apreciar en la imagen, tiene una condición de rango de corto plazo, como vemos, estructurada. Por la parte de arriba siempre frenándole el paso los 114,94 de forma reiterada día tras día y por la parte de abajo los 112,73. Esta estructura entre refugios de mediano, largo y de largo plazo tiene que ser rota para que alimente presiones definidas bien alcistas o por la parte de arriba si nos parten los 114,94 alcistas. Colocación de niveles para la semana del 6 al 10 de febrero. Bien, por la parte de arriba, la cotización, si queremos que adquiera presión alcista, tiene que encontrar apoyos sólidos en los 112,73. Solamente así presionará al alza. Resistencia delimitada por un refugio de mediano plazo, 113,74. La consolidación por encima de ella le abriría puertas a presiones alcistas más definidas. La principal resistencia de la semana que viene está delimitada por el refugio de mediano largo que le frenó la progresión al alza en el inicio de esta semana, 114,94, prácticamente en zona psicológica de segundo grado de 115,00. Partiendo la principal resistencia de semana tendría el camino libre. Resistencia delimitada por un refugio de mediano plazo, 116,39, cerquita ya del precio de apertura anual en los 117,00. Por la parte de abajo estaremos muy atentos a rechazos de los 112,73 porque este hecho le imprimiría presiones bajistas. Soporte delimitado por un refugio de mediano plazo, 111,78. Abriéndole la puerta con sus patrones correspondientes, nos llevaría a la cotización buscando el radio de influencia de la zona psicológica de los 110 yenes por dólar, zona psicológica de primer grado. Cerquita tenemos el principal soporte de semana, 109,82. Si batida esta pieza, camino libre buscando un refugio de mediano largo en los 108,39. Para el negocio inmediato en la apertura semanal, esta pieza histórica de largo plazo, como hemos visto en temporalidades superiores, 112,73 tiene la clave. Cotización del dólar franco suizo y lectura y colocación de niveles para la semana que viene. Vamos a comprimir el gráfico un poquito. Bueno, pérdidas para la cotización de este cruce que intenta remontar
el refugio de mediano largo del 1,0006 en zona psicológica de categoría excepcional de la paridad 1 a 1, pero no lo consigue. Igual que por la parte de abajo golpea los 0,9887, que es el nivel que le está proporcionando la ayuda en las últimas jornadas. La cotización termina en terreno negativo. La semana tuvo su punto de arranque en el nivel de los 0,9975 y como vemos va a terminar con unas pérdidas de insignificantes a mínimas en términos intrasemanales de un 0,48%. Desde su precio de apertura anual mantiene unas pérdidas moderadas de un 2,62%. Temporalidad trimestral, lectura. Bueno, la lectura en temporalidad trimestral sigue siendo la misma desde hace 9 años. El refugio histórico de muy largo plazo de los 0,9680 acapara toda la atención técnicamente por parte de los inversores, sigue siendo la pieza vital y les sigue costando muchísimo alejarse a la cotización de esta pieza histórica. Mientras no se aleje con consistencia, las presiones alcistas definidas de muy largo plazo están cerradas. Si se colocara de nuevo por debajo de los 0,9680 alimentaría presiones bajistas en términos de muy largo plazo. Temporalidad mensual, aquí en temporalidad mensual, como podemos, dejamos el gráfico expandido porque lo más importante nos lo sigue detallando el refugio de largo plazo del 1,0350, que sigue siendo la pieza que le cierra la progresión al alza a la cotización del dólar franco suizo. Recordemos que en enero se ha acercado al refugio y le ha ejercido de nuevo fuerza de resistencia. Sin duda alguna es la pieza vital por la parte de arriba en el largo plazo y mientras no progrese en este año 2017, las presiones alcistas de largo plazo están totalmente cerradas y vetadas en la cotización de este cruce. Aquí lo vemos perfectamente en temporalidad semanal, como de forma reiterada en las últimas semanas le cierra la progresión al alza, como ya se la cerró en noviembre del año 2015 y también en enero del mismo año 2015. La cotización cierra la semana por debajo de este refugio de mediano largo del 1,0006. Detalle importante a tener en cuenta porque mientras no vuelva por encima del 1,0006, las presiones alcistas están totalmente cerradas en la cotización de este par. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional, bueno, simplemente ver la corrección del movimiento alcista que mantiene de mediano plazo. Es una corrección ya consistente para la cotización del par. Observamos cómo la lucha y la pelea con el 1,0006 es determinante, cómo le ejerce fuerza de resistencia en las últimas jornadas. Por ello, mientras no vuelva por encima de esta pieza, prácticamente como comentamos en zona psicológica de categoría excepcional de paridad 1 a 1, las presiones alcistas también en medianos plazos están totalmente cerradas. Bien, vamos a colocarle los niveles para la negociación de la semana que viene. Por la parte de arriba, lo primero que debe de hacer la cotización si quiere presionar al alza es no perder los 0,9887. Si no cede esta pieza, poquito a poco irá repuntando para atacar el 1,0006. Consolidando por encima tendría el camino abierto. Resistencia delimitada por una congestión de corto plazo. 1,0104, principal resistencia de semana, delimitada por el precio de apertura anual, 1,0194, y desde ahí tendría el camino libre para probar de nuevo el refugio de largo plazo del 1,0350. Como ya hemos detallado, en temporalidades superiores sigue siendo la pieza vital en los últimos 2 años. Desde enero del año 2015 le impide siempre la progresión al alza cada vez que llega al mismo. Por la parte de abajo, tiene que ceder esta pieza intraanual, 0,9887. Si cede, alimentará presión bajista. Soporte delimitado en un refugio de mediano plazo, 0,9779. Principal soporte de semana. Congestión de muy largo plazo, 0,9680. Incluso si le abriera la puerta a los 0,9680, la cotización se deslizaría buscando los 0,9552, congestión de mediano plazo. Para el negocio inmediato, por la parte de arriba, primera resistencia muy importante, 1,0006. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, nivel intraanual, 0,9887. Continuamos con la cotización del libra dólar.
Bueno, en primer lugar, detallar que tuvimos una reunión del Banco Central inglés sin cambios. La tasa de interés la sigue manteniendo en el 0,25%. El programa de compra de activos también lo ha dejado como estaba en los 475 Bs. En definitiva, no hubo cambios, pero sí es verdad que técnicamente desde este nivel intraanual del 1,2715 la cotización se resintió en la jornada del jueves día 2 de febrero. Esta pieza, un nivel intraanual en el 1,2531, ha sido clave y determinante en el final de semana y será clave y determinante para la semana que viene, porque mientras no la remonte, las presiones alcistas están totalmente cerradas para la cotización del libra dólar. La semana el libra dólar inició su punto de arranque en el nivel del 1,2576. 1,2576 y como apreciamos en la imagen ha terminado con unas pérdidas moderadas de un 0,75% en términos intrasemanales. Desde el día 1 de febrero también cosecha pérdidas, puesto que el precio de apertura mensual lo tuvo en el 1,2589 y ya genera pérdidas intramensuales de un 0,86%. En terreno positivo con respecto del precio de apertura anual, un 1,07%, ganancias mínimas en términos intraanuales. Lectura en temporalidades superiores, como siempre nos vamos a una temporalidad trimestral. Vital y determinante sigue siendo el refugio histórico de muy largo plazo del 1,2299. Mientras no ceda en términos de muy largo plazo, nada que pensar de presiones bajistas más acentuadas para la cotización de libra dólar desde un punto de vista técnico. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, deben de tener en cuenta que los cruces con la libra esterlina están expuestos a volatilidades extremas por el efecto Brexit. Cualquier noticia, cualquier evento importante que englobe al efecto Brexit pueden sufrir movimientos bruscos. Desde un punto de vista técnico, el 1,2299 sigue siendo la pieza vital. Temporalidad mensual. Bien, por la parte de abajo, como vemos, el 1,2299 lleva 5 meses consecutivos y recordemos que tenemos un quiebre del mismo en temporalidad mensual del mes de octubre del año pasado. Luego le da el apoyo de forma reiterada en los últimos 4 meses, pero no se nos olvide, por si acaso volviera por debajo, sería una pista a tener en cuenta. Por la parte de abajo, en la zona psicológica de primer grado del 1,20 es donde está encontrando el apoyo en estos principios de año 2017. Por la parte de arriba, el 1,2912 sigue siendo la pieza a batir, mientras no adquiera fuerzas para presionar por encima del 1,2912 en el largo plazo. Las presiones alcistas para el libra dólar están cerradas y vetadas. Temporalidad semanal. Bien, de temporalidad semanal nos genera un rango estructurado, como comentamos, por la parte de abajo, la zona psicológica de primer grado le sirve de soporte y por la parte de arriba, cuidado porque ni siquiera, como vemos, ni siquiera hace un amago de intentar alcanzar este refugio histórico que es de vital importancia. Recordemos que durante los meses de julio, agosto y septiembre le dio el apoyo, le proporcionó la ayuda para no dejar caer a la cotización. Esto sucedió en octubre, como podemos ver en la imagen. De ahí que esta pieza tenga que recuperarla por la parte de arriba, porque mientras no la recupere, repito, presiones alcistas considerables de mediano largo para la cotización de libra dólar totalmente cerradas. Nos vamos directamente a la temporalidad de 4 horas y le colocamos los niveles porque en temporalidad diaria realmente no hay ninguna información adicional que destacar. Vamos con los principales niveles de resistencia. Como ya hemos comentado y la imagen lo corrobora y lo reafirma totalmente. 1,2531. Choca de forma reiterada y nos dice que mientras el 1,2531 no lo remonte, las presiones alcistas estarán cerradas. Si lo lucha y lo pelea en el inicio de semana y consigue un apoyo firme sobre el mismo, solamente este hecho le abrirá la puerta a presiones alcistas. Resistencia delimitada por un nivel intraanual en el 1,2715. La imagen nítida sobre esta pieza. Consolidando por encima con sus patrones correspondientes, alimentaría más presión alcista. Principal resistencia de semana,
lo hemos visto, delimitado en temporalidades superiores, con gestión de largo plazo, 1,2912. No le colocamos más. Por la parte de abajo, atentos, no, muy atentos estaremos al 1,2531 y al comportamiento de la cotización sobre esta pieza. Si sufre rechazos en la apertura semanal, imprimirá presiones bajistas, buscando el precio de apertura anual, 1,2347. El principal soporte de semana viene delimitado por el refugio de muy largo plazo, 1,2299. Partido en temporalidades cortas, pero que en temporalidad de muy largo plazo trimestral no ha conseguido batirlo en los últimos 2 trimestres. Principal soporte para la semana que viene, consolidando por debajo del mismo, tendría caminos abiertos buscando un nivel intraanual en el 1,2101. Para el negocio inmediato, esta pieza, 1,2531 para la apertura semanal, tiene la clave. Bien, continuamos con la cotización del AUD-USD. Recuerden que tenemos reunión del RB australiano la semana que viene. Bien, vamos con la lectura. Ganancias, en las que cosecha la cotización del AUD-USD esta semana. Las ganancias vienen impulsadas, aparte de la ligera debilidad del dólar americano, por unos datos excelentes de balanza comercial que se publicaron desde Australia. Estas ganancias, la cotización del AUD-USD las genera desde su precio de apertura de semana, que lo tuvo en los 0,7562, ha terminado con unas ganancias muy abultadas de un 1,62%. Recordemos que también la cotización del AUD-USD marcha a buen ritmo en este año 2017 y desde su precio de apertura anual, que lo generó en los 0,7215, mantiene unas ganancias de muy abultadas a exageradas de un 6,50%, teniendo en cuenta que llevamos solamente prácticamente un mes de negociación, es decir, el ritmo alcista del AUD-USD desde su precio de apertura anual es tremendo, una presión alcista muy potente. Este nivel va a ser clave y determinante, ejerciendo fuerza de resistencia, como vemos, de forma reiterada durante varias jornadas, lo ha remontado y mientras no ceda, las presiones bajistas están totalmente vetadas y cerradas. 0,7606. Vamos con la lectura en temporalidad trimestral. Tenemos que recordar en temporalidad trimestral que la cotización sigue generando el rango estructurado desde hace 2 años, perfectamente delimitado. Por la parte de abajo le proporciona siempre el apoyo, el refugio de muy largo plazo de los 0,6908 y por la parte de arriba no adquiere la fuerza suficiente para alcanzar la zona de los 0,80. La directriz alcista de muy largo que nos viene desde el segundo trimestre del año 2001 con punto de configuración el cuarto trimestre del año 2008, recordemos que fue partida el tercer trimestre del año 2015 y reafirmada el cuarto trimestre del año 2016. Un patrón técnico que no se nos debe de olvidar, pero como siempre comento, es simplemente un patrón técnico. Y mientras la cotización se mantenga por encima de esta directriz, las presiones bajistas de muy largo plazo están vetadas. Las de largo, como comentamos, las vamos a apreciar en temporalidad mensual. Debemos de tener en cuenta que la directriz bajista de largo plazo desde abril del año 2013 con su punto de configuración en septiembre del año 2014, consiguió partirla en el mes de enero. Atentos al detalle y como vemos en este mes de febrero consigue respirar por encima del refugio de largo plazo que le había impedido la progresión al alza en el último año de negociación. Atentos al detalle porque técnicamente el quiebre de la directriz y el remonte de los 0,7606 es clave para seguir su evolución. En temporalidad semanal apreciamos perfectamente cómo esta semana nos ha cerrado por encima de los 0,7606 que le había cerrado la progresión al alza las 2 últimas semanas. Mientras no ceda, las presiones bajistas están cerradas. En esta temporalidad ya nos aparece en escena, cuidado con esta pieza, el nivel de los 0,7790. Fue rechazado en abril del año 2016, en agosto también del año 2016 y también en noviembre. Atentos porque es de vital importancia. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional. Bueno,
La información adicional que conseguimos de temporalidad diaria es que después de golpear de forma reiterada el nivel de los 0,7606 ha conseguido cerrar un día ya por encima y también la semana. De ahí que mientras no ceda no vamos a ver presiones bajistas para el par, y por la parte de arriba, como hemos visto en temporalidad semanal, ya nos aparece los 0,7790. Repito que será de vital importancia. Colocación de niveles para la cotización de este cruce en la semana del 6 al 10 de febrero. Como ya hemos comentado en varias ocasiones, esta pieza es clave. Si no cede, continuará remontando posiciones. La primera resistencia, 0,7790. Recuerden que ha sido rechazada en el último año varias veces de esta pieza. Consolidando por encima tendría el camino abierto. No hay ninguna pieza histórica importante hasta el refugio de muy largo plazo de los 0,8034, por encima de la zona psicológica de primer grado de los 0,8000. Por la parte de abajo tan solo adquirirá presiones bajistas si se coloca la cotización por debajo de los 0,7606. Solamente así imprimirá presiones bajistas. Tenemos un cruce de líneas, alcista de muy largo plazo y bajista de largo plazo. Se cruzan en la zona de los 0,7420, principal soporte para la semana que viene. Y el último viene delimitado por un refugio de largo plazo en los 0,7327. No le colocamos más. Para el negocio inmediato simplemente tenemos que vigilar los 0,7606. Y para la negociación de cortito plazo intradiaria le iremos colocando nuestros niveles día a día. Bien, continuamos con la cotización del euro-yen. Bueno, tuvimos también reunión del Banco Central japonés esta semana sin cambios. La tasa de interés la sigue manteniendo en negativo, en el menos 0,10%. En su comunicado posterior, el Banco Nippon tampoco nos comunicó nada especial en su rueda de prensa habitual, y las cotizaciones de los cruces con el yen se mantuvieron muy estables. El yen gana posiciones más que nada porque actúa como valor refugio. Vamos con la cotización del euro-yen. Lucha y pelea el refugio de mediano largo de los 121,71, que para el inicio de la semana que viene va a ser vital. Le cierra el paso, como vemos, en los últimos compases de la semana pasada, y tiene que remontarlo para que le abra la puerta y le alimente presiones alcistas. Por la parte de arriba, como vemos, el precio de apertura anual ha sido clave en este inicio de año 2017 para frenarle la progresión al alza. Desde el día 29, que precisamente inició su punto de arranque en el precio de apertura anual. Recordemos que la semana pasada se nos quedó a dormir en el radio de influencia del mismo. El precio de apertura semanal lo tuvo en los 123.13. Como vemos, ha terminado con unas pérdidas de abultadas a muy abultadas de un 1,36%. Desde su precio de apertura anual, pues bueno, evidentemente prácticamente las mismas pérdidas, un 1,29%, y desde que arrancó el mes de febrero, pues tiene unas pérdidas totalmente insignificantes de un 0,32%. Temporalidad temporalidad trimestral y lectura. Mantiene una ligera corrección de las ganancias generadas en el cuarto trimestre del año 2016, una ligerísima corrección, como podemos ver en la imagen, ¿de acuerdo? Única y exclusivamente esas pérdidas de un poquito más del 1% desde su precio de apertura anual. Temporalidad mensual. En temporalidad mensual llamamos la atención los apoyos reiterados en el refugio de muy largo de los 112,79, que es lo que realmente le está salvando de caídas superiores en los últimos meses a la cotización del euro-yen, y por la parte de arriba el precio de apertura anual, quien le cierra el paso en los 123,04. Vital, importante, si no consigue remontarlo, presiones alcistas están cerradas totalmente en el mediano y también en el largo plazo. Temporalidad semanal, por si alguna información adicional. Bien, el punto de partida anual sigue siendo clave. Como vemos, alguna semana ha conseguido cerrar por encima del mismo, pero realmente las tres últimas semanas ya no consigue ni siquiera tener un cierre insignificante por encima. Esta pieza, 121,71,
le sigue proporcionando la ayuda desde finales del año pasado 2016, ha cerrado por debajo de ella, cuidado porque es la primera semana que consigue cerrar por debajo de los 121,71. Detallito a tener en cuenta y en el arranque de la próxima semana pues va a ser la pieza clave sin duda alguna. La estructura de rango sigue totalmente vigente desde diciembre, desde principios de diciembre del año pasado y aquí ya nos aparece también un nivel de congestión de corto plazo en los 120,19, que también será soporte importante para la semana que viene. La cotización en los 121,71 se la juega en el inicio de semana y para ello vamos a colocarle los principales niveles de resistencia y de soporte. Tiene que consolidar la cotización del euro-yen por encima de los 121,71 si queremos ver presiones alcistas. Solamente así acentuará presión alcista. La principal resistencia de semana viene delimitada por el precio de apertura anual, 123,04. Batido al alza, le imprimiría más presiones alcistas. Resistencia delimitada por un refugio de mediano plazo, 124,33, y la última se la colocamos en otro refugio de la misma categoría en los 125,30, un poquito por encima de la zona psicológica de segundo grado de los 125,00. Por la parte de abajo, si sufre rechazos de los 121,71, alimentará presión bajista. Soporte delimitado por una congestión de corto plazo, 120,18, prácticamente en zona psicológica de primer grado de los 120 yenes por euro. El principal soporte de semana lo delimitamos en un refugio de mediano largo plazo, 118,89. El siguiente de la misma categoría y con la misma función que el anterior, 117,55. No le colocamos más. En definitiva, y para la cotización del euro-yen, 121,71, clave y determinante en el arranque semanal. Bien, terminamos con los principales cruces de divisas. Nos vamos con dos secundarios, libra-yen y dólar-CAD. Les recuerdo que después también analizaremos el crudo Brent, crudo ligero y Dasset alemán y el oro. Bueno, vamos con la cotización de libra-yen. Nos vamos a una temporalidad mensual para ver qué es lo que nos ofrece la cotización de este cruce. Bueno, le cierra el paso el precio de apertura anual. Si nos hemos fijado tanto en el dólar yen como en el euro yen, como aquí en el libra yen, es la pieza clave en este inicio de año. El libra yen lo genera en los 144,34 y evidentemente mientras no progrese por encima de esta pieza, las presiones alcistas en este año 2017 están cerradas totalmente. Le echamos un vistazo en temporalidad diaria, más que nada para ver los rechazos reiterados que ha sufrido la cotización a finales del mes de enero sobre el precio de apertura anual de los 144,34. Nos envía a la cotización a un refugio de mediano plazo en los 140,94. Ha conseguido amparar a la cotización durante varios días consecutivos, pero como vemos la semana nos ha cerrado por debajo del mismo. Tiene que recuperar ya los 140,94 si queremos ver presiones alcistas para la semana que viene en el libra yen. Si no, estarán cerradas y vetadas totalmente estas presiones y lo único que hará será acentuar sus caídas. Colocación de niveles, como comentamos, el nivel de los 140,94 es de vital importancia. Si consigue remontarlo y solamente si se produce este hecho, abrirá la puerta a presiones alcistas. Resistencia delimitada en un nivel de corto plazo, 142,34. Principal resistencia de jornada, precio de apertura anual, 144,34. Y la última que le colocamos en un refugio de mediano plazo, 144,99, prácticamente en zona psicológica de segundo grado de 145 yenes por libra. Por la parte de abajo, si observamos que la cotización sufre rechazos, en primera instancia de los 140,94, alimentaría presiones bajistas. Soporte delimitado por un refugio de mediano plazo, 139,80. Siguiente soporte, delimitado por un refugio de mediano plazo, 138,26. Otro de la misma categoría le colocamos en los 137,27. El último y principal de semana,
136,40. El apoyo del pasado día 16 de enero le salvó de caídas superiores, de ahí que lo delimitemos como principal soporte de semana. 136,40 para el negocio inmediato, 140,94 tiene la clave. Esta pieza, como observamos en la imagen, le ha proporcionado la ayuda, le ha proporcionado fuerza de soporte durante las últimas jornadas, nos la ha partido ya en secuencias cortas, está realizando sus nudos de enlace, de ahí que vital y determinante los 140,94. Continuamos con la cotización del dólar CAD. Nos trasladamos a una temporalidad mensual para ver los detalles más importantes que nos ofrece el dólar CAD. Bien, los detalles más importantes es que el precio de apertura anual y el refugio de largo plazo en la zona psicológica de segundo grado del 1,35 le cierran el paso. Esta doble barrera está siendo clave en este inicio de año y mientras no le abra la progresión al alza, esta zona de los 130, del 1,35 en el 1,3496 exactamente, las presiones alcistas están cerradas. Detalle a tener en cuenta es que el mes de enero cerró por debajo del 1,3094. Atentos a esta secuencia porque es de vital importancia para seguir la evolución del dólar CAD. Tiene que remontar y consolidar por encima claramente del 1,3094 porque si no lo va a tener muy complicado para repuntar posiciones este cruce. Temporalidad semanal. Aquí vemos perfectamente la estructura de rango de corto plazo que mantiene de forma reiterada. El 1,3094 le proporciona la ayuda desde septiembre del año 2016. Atentos al detalle porque esta semana es la primera que nos cierra desde principios de septiembre del año 2016. Clave el 1,3094 y solamente recuperando esta pieza y consolidando por encima le abriría la puerta a presiones alcistas. Le damos un vistazo también en temporalidad diaria para apreciar cómo el aspecto técnico de mediano plazo más importante que lo genera la directriz alcista de mediano desde el 3 de mayo del año 2016 nos la ha partido con sus nudos de enlace, sus confirmaciones y sus recorridos. La zona psicológica de primer grado del 1,30, delimitada en un refugio de mediano plazo 1,3002, como vemos en la imagen, es vital 1,3002, sigue golpeando y le sigue soportando. Mientras no ceda, no hay miedo de presiones bajistas. En el momento que ceda, si tuviéramos ya algún cierre al menos diario por debajo de esta pieza, le alimentaría más presiones bajistas. Y por la parte de arriba, como ya hemos comentado, tiene que recuperar el 1,3094 porque si no las presiones alcistas están vetadas y cerradas en el dólar CAD. Bien, colocación de niveles. Primeramente, como siempre, las resistencias. Si esta pieza no cede, la zona del 1,30 no cede, iría buscando como primera resistencia el 1,3094. La consolidación por encima de esta pieza que le ha frenado la progresión al alza en las últimas jornadas. La progresión por encima del 1,3094 es lo único que le alimentaría presiones alcistas. Resistencia delimitada por un eje inclinado alcista de mediano plazo, antigua directriz, nos pasaría sobre el 1,3259 y la última resistencia que le colocamos en el 1,3324, a 300 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, cediendo el 1,3002, hay que observar, tenemos que observar si sufre rechazos firmes del mismo, abrirán la puerta a presiones bajistas. Soporte delimitado en un refugio de mediano plazo, 1,2776. Y el principal de semana delimitado en una congestión de muy largo plazo, 1,2638, a casi 400 puntos de la situación actual. Para la negociación en la apertura semanal, 1,3094 por la parte de arriba, 1,3002 por la parte de abajo. La estructura de rango de cortito plazo es nítida totalmente y estas dos piezas tienen la clave. Bien, terminamos con los cruces de divisas y vamos directamente con la cotización del crudo Brent y del crudo ligero. Como siempre, para el crudo Brent y el crudo ligero le marcamos solamente las lecturas en una temporalidad diaria.
Para el crudo Brent como para el crudo ligero, el precio de apertura anual sigue siendo la pieza vital. Si queremos que progrese al alza, la cotización del Brent debe de proporcionarle ayuda al precio de apertura anual en los 55,68. Solamente así alimentará presión alcista. La principal resistencia de la semana que viene la tenemos en los 59,68. Batida tendría caminos libres buscando la zona psicológica de los 65 dólares por barril. Por la parte de abajo, sufriendo rechazos del precio de apertura anual y sobre todo si se coloca por debajo del refugio de mediano largo de los 55,70, es lo único que le alimentaría presiones bajistas. Soporte delimitado en un nivel de corto. Atentos a esta pieza porque es el principal soporte de semana, 52,89. Y el último ya en zona psicológica de 50 dólares por barril en los 50,04. En definitiva, y para el crudo Brent, necesita la ayuda del precio de apertura anual en los 56,68 para que le impulse al alza. Seguimos con la cotización del crudo ligero. Imagen idéntica a la del crudo Brent, instalado, capturado, peleando día tras día, como podemos ver en la imagen, con su precio de apertura anual, pero no consigue desprenderse al alza. También necesita las ayudas, necesita apoyos sobre su precio de apertura anual para que le impulse al alza. La principal resistencia y única que le colocamos para la semana que viene, con gestión de largo plazo, 57,65. Por la parte de abajo, rechazos del precio de apertura anual le abrirían la puerta a presiones bajistas. Principal soporte de semana, nivel que le está proporcionando la ayuda en las últimas jornadas, 51,96. Si batida esta pieza, iría buscando ya la zona psicológica de primer grado de los 50 dólares por barril que le ejercería fuerza de soporte. Para la cotización del crudo ligero, 53,79. Precio de apertura anual tiene la clave. Si observamos que encuentra apoyos en horarios de apertura semanal, en los primeros compases del lunes día 6 de febrero, si observamos que le proporciona esos apoyos, le impulsará al alza técnicamente. Todo lo que sea cotizar por debajo de su precio de apertura anual buscaría el refugio de mediano largo de nuevo de los 51,96. Terminamos con la cotización del crudo, el Brent y el ligero, y vamos con la cotización del DAX Xetra alemán. Temporalidad trimestral, como siempre, para refrescar las memorias y para ver qué es lo que nos sigue ofreciendo. Bueno, los detalles más importantes, como ya seguimos desde hace 3 años, los apoyos sólidos técnicos en los 9.484 es lo que realmente y técnicamente le han impulsado al alza la cotización del DAX. Cotiza por encima de los 11.010, es ya detalle importantísimo y además alejado. Mientras no ceda los 11.010, estén tranquilos que presiones bajistas técnicas en el DAX alemán no vamos a ver, al menos de momento. De temporalidad trimestral no destacamos nada más, nos vamos a una temporalidad mensual. De temporalidad mensual lo que más debe de llamarnos la atención es que se coloca por encima de su precio de apertura anual, no ha cotizado nunca por debajo, lo hizo en una jornada de forma insignificante, como veremos a continuación, pero desde la apertura de enero, como vemos, circula en terreno positivo en este año 2017. Mientras no ceda su precio de apertura anual, las presiones bajistas de mediano y mediano largo están totalmente cerradas en la cotización del DAX. Temporalidad semanal, por si alguna información adicional. Aquí lo apreciamos perfectamente como la cotización del DAX lleva varias semanas consecutivas desde la apertura de enero encontrando el apoyo perfecto en su precio de apertura anual 11.456. Por eso, mientras no ceda, la imagen es nítida y el mensaje de los grandes inversores más claro todavía. Mientras no ceda los 11.456, presiones bajistas cerradas totalmente en el DAX Xetra alemán. Vamos a la temporalidad de 4 horas y le colocamos los principales niveles de resistencia y de soporte para la semana que viene. Como resistencias tenemos dos refugios de mediano plazo en los 11.779 y la principal de semana un poquito por encima de los 12.000 puntos, en los 12.059. Por la parte de abajo, cediendo este refugio que le proporciona la ayuda en los últimos días, en los 11.604, es lo único que le alimentaría presiones bajistas. Precio de apertura anual
Recordemos el apoyo firme del pasado día 17 de enero. Sigue siendo la pieza vital por la parte de abajo. 11.456, principal soporte de semana. Otro viene delimitado en un refugio de mediano plazo. 11.342. El siguiente, de la misma categoría y de la misma función, 11.163. No le colocamos más. Para la negociación en el arranque de la semana que viene, 11.604. Tiene la clave. La imagen es nítida y mientras no ceda, repuntará posiciones para alcanzar los 11.779. Si cede en los 11.604, tendría el camino libre para intentar alcanzar su precio de apertura anual 11.456, que para la semana que viene es el principal soporte. Bien, terminamos con la cotización. Bueno, le tiramos la herramienta de avances porcentuales para ver las ganancias que cosecha la cotización de el DAX alemán en términos intraanuales, unas ganancias generadas de un 1,82%. Desde el arranque semanal, el día 30 de enero, cerró la semana con unas pérdidas de un 1,01%, unas pérdidas moderadas para el DAX alemán. Nos vamos a la cotización del oro para cerrar ya esta grabación para la semana del 6 al 10 de febrero. Vamos con la cotización del oro, nos vamos a una temporalidad trimestral para refrescar la memoria. Desde un punto de vista técnico, el quiebre y la reafirmación de la directriz alcista de muy largo que nos viene desde el tercer trimestre del año 2005 sigue siendo vital. No se olviden de ello, el patrón está perfectamente delimitado y, como siempre comento, es un simple patrón técnico. No tiene la obligación la cotización de presionar a la baja, pero está aquí el patrón técnico perfectamente delimitado por si quieren tomarlo en cuenta. Por la parte de arriba, el nivel histórico de 2.330 sigue siendo vital y mientras no cierre algún trimestre por encima de los 1.330, las presiones alcistas para el oro están cerradas. Por la parte de abajo, el nivel de los 1.034 sigue siendo de vital importancia. El apoyo del cuarto trimestre del año 2015 sigue siendo válido y las caídas acentuadas en términos de muy largo plazo están cerradas para la cotización del oro totalmente, mientras no ceda esta pieza. Temporalidad semanal, de temporalidad mensual no vamos a detallar nada más. De temporalidad semanal vamos a detallar el apoyo que le ha proporcionado a la cotización el nivel 1.183 dólares por onza. Este apoyo de la semana pasada es determinante para medianos y largos plazos y mientras no ceda los 1.183 están cerradas totalmente las presiones bajistas en mediano y en largo plazo. Ha conseguido cerrar por encima de los 1.205. Cuidado, la semana nos ha cerrado por encima y ya mientras no ceda esta pieza, lo único que hará la cotización del oro será repuntar buscando niveles superiores. Este nivel de congestión de mediano largo en los 1.255 va a ser clave la semana que viene. Sin más dilación, le colocamos las piezas de resistencia y de soporte para la semana del 6 al 10. Bueno, vamos a tirarle también las ganancias que genera la cotización en términos intraanuales. Desde su precio de apertura anual, 1.152 dólares por onza, mantiene unas ganancias de muy abultadas a exageradas de un 6,1%. Un 6%, unas ganancias abultadas en términos intraanuales. Desde el punto de arranque semanal ha terminado con unas ganancias también muy abultadas de un 2,37% y desde el arranque del mes de febrero mantiene ganancias insignificantes de un 0,72%. Colocación de niveles para el oro. La primera resistencia, refugio de mediano, 1.237,5. La principal de semana, refugio de mediano largo, 1.255,5. Y consolidando por encima tendría el camino abierto para ir a visitar una doble barrera, refugio de mediano y directriz bajista de mediano largo. Confluyen en el nivel 1.283. Por la parte de abajo, la cotización del oro tan solo adquirirá presiones bajistas y consolida por debajo de los 1.205. Atentos a esta secuencia que nos deja al cierre de la semana anterior. 1.205, solamente consolidando por encima, le alimentaría presión bajista. Principal soporte
de semana, 1183. La imagen es nítida totalmente en este inicio de año 2017. Esta pieza, principal soporte para la semana que viene y solamente cediendo, 2183, dejaría caminos libres para ir buscando el precio de apertura anual muy alejado de la situación actual, 1152. Para la salida semanal, vigilando simplemente el nivel de los 1205. Mientras no ceda el nivel de los 1205, repuntará para alcanzar el refugio de mediano 1237. Bien, pues terminamos el análisis para la semana que viene, del 6 al 10 de febrero del año 2017. Desde Forex Índices le damos las gracias por su atención, que tengan buen negocio la semana que viene. El lunes a primera hora, como siempre, ya estaremos con ustedes con nuestros análisis para la negociación intradiaria y si necesitan alguna cosa personal, sobre todo si se están iniciando en el mercado, pónganse en contacto con nosotros que les aclararemos todas sus dudas y si necesitan planes de negocio y de enseñanza personalizados y acoplados a su perfil, simplemente en la parte superior de nuestra web tienen las vías de contacto. Muchísimas gracias, buen negocio para la semana que viene.